donde hemos dicho, ¿verdad?, que no se ha completado, según los estudiosos, ¿verdad?, de la palabra, dicen que todavía este libro, ¿verdad?, no se ha concluido, amén, porque siguen ocurriendo, ¿verdad?, cosas y siguen habiendo acontecimientos, porque el Dios que tenemos, no, como le decía, ¿verdad?, no se quedó en una tumba, sino que resucitó y sigue haciendo milagros, amén. El versículo 15, lo vamos a ver si lo leemos hasta el 20, hermanos, amén. Leemos la palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así: en aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Amén. Aleluya. Padre, gracias por su palabra que hemos leído, Señor, en esta noche. Padre, reprenda todo lo que no es suyo, Padre, que se pueda mover para interrumpir, para venir a robarnos, Señor amado, la concentración en esta hora, Padre. Sea su palabra, sea su Espíritu Santo, Padre, llenando, Padre, dándonos el conocimiento, porque aquí, Señor, no hay maestro más bueno que usted, Señor amado. Usted es el que nos enseña, Padre, usted es el que nos corrige, usted es el que por medio de su Espíritu Santo nos instruye, Señor amado, y nos guía a toda verdad y a toda justicia, Padre. Gracias le doy, Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermano, disculpen los ruidos, porque es que estamos ahí conectando bocinas y por eso a veces se hacen esos choques, amén. Pero es para que se despierte, gloria a Jesús, se le vaya el sueño. Bendito Jesús. Dice aquí en lo que hemos leído, ¿verdad? En la clase pasada, no sé si leímos en el versículo 12, donde dice, ¿verdad?, que fue el sucesor de Judas, amén. Judas, hermano, pues todos sabemos, ¿verdad?, que fue uno de los discípulos, de los apóstoles, de los que caminó con Jesús, de los 12, ¿verdad? Amén. Y también sabemos, hermano, de la traición que él hizo a Cristo Jesús, ¿verdad? Cómo lo entregó, cómo lo vendió, ¿verdad?, por 30 monedas, amén. Él fue, hermano, un instrumento del mismo enemigo, ¿verdad? Amén. Aleluya. Podía haber sido otro, quizás, de los apóstoles, pero fue Judas, hermano. Usted nunca se ha preguntado por qué fue Judas el que fue tomado, ¿verdad?, su corazón, donde el enemigo sembró el engaño, ¿verdad?, para que pudiera vender al maestro. Imagínese usted, hermano, que yo me he estado estudiando esto y yo me pregunto cómo este varón, hermano, habiendo caminado con Jesús, habiendo visto los milagros que Jesús hizo, habiendo, hermano, participado del trabajo que Jesús andaba haciendo en la tierra, ¿verdad? Que él vio como los enfermos fueron sanados, los ciegos fueron abiertos sus ojos, como los endemoniados fueron libres, ¿verdad? Él fue un testigo, hermanos, del poder de Cristo, amén, del maestro con el que él caminaba. Pero eso, hermano, no impidió que ser un instrumento, ¿verdad?, para vender a Cristo y para que esas monedas llegaran a su mano. Imagínense, hermano, yo me pongo a pensar qué tan barato o qué tan bajo precio Judas
¿verdad? Lo consideraba Cristo. Porque a pesar del valor que tenían 30 monedas en aquel tiempo, que era mucho, amén, pero de todos modos, hermano, no había valor para tener el corazón de vender a Cristo, de llevarlo, hermano, y ser un traicionero, amén, de ser un hombre, hermano, que se convirtió con un espíritu de traición. Un espíritu, hermano, que no le importó, ¿verdad? Lo que iba a sufrir el maestro. No le importó, hermano, irlo a vender a sus propios enemigos. Amén. Porque los fariseos eran enemigos de Jesús. Porque él miró cómo se oponían al ministerio de Jesús en la tierra. Él sabía que esos hombres se levantaban en contra del maestro, buscando a ver en qué, dice que todos los días miraban, a ver en qué iban a hallar al maestro en falta. Amén. Él vio toda esa persecución que estos hombres le hicieron, ¿verdad? Pero a pesar de eso, hermano, tuvo que ser instrumento para poder entregar. Aunque el hecho tenía que haber ocurrido, pero yo no quisiera ser un Judas. ¿Quién quisiera tener el ministerio de Judas? Nadie, hermano. ¿Quién quisiera tener? Fíjese. Y vemos que entre los 12, ¿verdad? Él fue el que se dejó convencer. Amén. Y hoy en día, hermano, tenemos que ser cuidadosos con el espíritu de Judas. ¿Cuál fue el espíritu de Judas, hermano? ¿Qué obró en ese hombre, en ese corazón? La traición, la ambición, amén. El no tener, hermano, un temor, ese Judas no tenía amor. Porque si hubiera tenido amor, hermano, no hubiera. Porque, vemos de un Pedro, que Pedro en todo, él estaba, ¿verdad?, hasta queriendo defender al maestro. Él estaba sobresaliendo en todo. Llegó el momento que le dijo a Jesús: Señor, es que es dura tu palabra, y el Señor lo tuvo que reprender. Llegó el momento cuando Pedro le dice: Señor, hagamos aquí una enramada para ti, para lo Elías y Moisés, y el Señor también lo tuvo que reprender, ¿verdad? Entonces, hermano, Pedro fue un hombre bien expresivo y estaba como en todo, amén. Pero a pesar de eso, no fue él que se fue usado como Judas. Amén. De Judas no se habla mucho, pero sí, mediante vamos viendo la palabra, dice que en una ocasión, cuando llegó la mujer a enjuagar los pies del maestro, dice que Judas dijo: ¿para qué tanto desperdicio? Lo hubiéramos vendido ese perfume y lo hubiéramos dado a los pobres, dijo él así. Imagínense, de ahí ya estamos viendo un corazón, ¿verdad?, lleno de avaricia, de ambición. Amén. ¿Usted cree que si se hubiera quedado con el dinero del frasco de perfume, de verdad se lo hubiera dado a los pobres? No se lo hubiera dado a los pobres. Él era el tesorero del ministerio de Jesús cuando andaba en la tierra. No se lo hubiera dado, hermano. Amén. Pero él, eso fue lo que le pasó. Para él, el acto que hizo aquella mujer no le pareció bien. No le pareció como que Jesús merecía eso. Amén. Como hay hoy en día, ¿verdad? No aquí, pero hay hoy en día cristianos que les parece que es mucho darle a Jesús nuestro tiempo, que es mucho de velarnos en una vigilia hasta amanecer. Hay mucha gente que dice que es mucho de velo. Hay mucha gente que dice que es mucho estar en la iglesia muchos días. Hay mucha, sí, que se le mete eso, hermano, esa avaricia, esa cosa, ¿verdad?, de no darle al Señor, ¿verdad?, todo lo que tiene, cuando a Él se lo debemos. Todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Amén. Todo lo que usted tiene, amén, el día de vida, los carritos que andamos, material y espiritual, todo se lo debemos a Él. Aún nuestro crecimiento espiritual se lo debemos a Él. Amén. El que no tiene crecimiento espiritual es porque no lo busca. Amén. Es porque nos descuidamos a veces. Entonces viene el enemigo, ¿verdad?, y nos trata de robar. Entonces vamos a hablar, hermano, los fundamentos de la elección que tuvieron que haber para que estos discípulos fueran y eligieran a otro varón. Amén. Aleluya. En primer punto tenemos, ¿verdad?, que para elección, para elegir, como dice en el 12, el versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el 1:12, estoy leyendo.
volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron, dice, al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración. Bueno, en la clase pasada hablábamos de la unidad, ¿verdad? ¿Cuál es la característica para elegir, en este caso, ¿verdad?, a los discípulos, al próximo, al sucesor de Judas? Dice que estaban todos juntos unánimes. Estaban juntos unánimes en la oración. Perseveraban, amén. Para elegir, yo veo la característica de un líder, ¿verdad?, que tiene que estar junto en la visión, y tiene que ser un hombre y una mujer de oración, ¿verdad? Una de las características para poder ser un líder, amén, de un ministerio, amén, de un ministerio de poder, ¿verdad? Un ministerio que queramos ver la gloria de Dios, amén. Porque hay muchos ministerios que por tal de que el grupo se vea grande, ¿verdad?, no se buscan estas características, ¿verdad? La obediencia, amén, obediencia, porque a ellos se les mandó, ¿verdad?, que se quedaran juntos en el aposento alto. Si vemos en el Hechos 2, ¿verdad?, leemos esa parte. Se les mandó que se quedaran juntos, amén. Entonces tenía que haber obediencia, amén. Dígale al que está a la par suya, obediencia, amén. Dice que permanecer en unidad, amén. Así como, ¿verdad?, en este caso vemos que Pedro, hermano, fue un líder, amén. Fue un hombre, gloria a Dios, que a pesar de todas sus debilidades, todo su carácter que tenía fuerte, ¿verdad?, él es el que habla aquí y le recuerda a los otros discípulos y les dice, ¿verdad?, ahí en lo que leímos, ¿verdad?, y le recuerda que aún en el Salmo, y ese Salmo, hermanos, es el Salmo 109:8, donde ya David hablaba, ¿verdad?, de este campo de sangre, de este hombre, de Judas. Fíjese, desde allí ya David estaba hablando de Judas, el que iba a traicionar a Jesús, amén. Y Pedro le dice, mira, realidad, aquello de que se habló, que David habló en los salmos, le dice, se tuvo que cumplir, le dice, tuvo que venir este hombre, era necesario, ¿verdad?, que este hombre se levantara, amén, que Judas se levantara en esta desobediencia, amén. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Pedro se convierte en un líder, en una buena guianza, amén, una buena guianza, un buen impartidor, amén, alguien que, por eso hoy estaba yo pensando esto, hermano, que nosotros como cristianos debemos de apegarnos, hermano, no a cualquier gente, aun que esté en la iglesia. Tenemos que tener cuidado con quién nosotros vamos a hacer una amistad, aún en la iglesia. Porque si yo me voy a pegar a un témpano de hielo, me voy a convertir en un témpano de hielo. Si yo me voy a pegar a un desobediente y a un carnal, ¿en qué me voy a convertir? En un impío, dice el hermano. Claro que sí. En un carnal, hermano. En un carnal. Si yo me pego a alguien pero déjeme decirle que qué tal las apariencias, ¿verdad? Como decíamos en uno de los mensajes, que usted dice, no, yo veo que fulano, por eso tiene que haber el discernimiento espiritual. Amén. Para saber discernir, amén, aún a quien yo le voy a ir a poner mi cabeza para que ore. Amén. Aleluya. ¿A quién le voy a poner yo mi cabeza para que ore por mí? Tengo que tener cuidado. Amén. Si le voy a poner mi cabeza, hermana, a un endemoniado, va a salir endemoniada yo también. Por eso hay que tener mucho cuidado. Amén. Entonces tenemos que saber apegarnos a hombres y mujeres que miremos un liderazgo, mire, de oración, como lo que decíamos allí, de obediencia. Amén. Un liderazgo de unidad. Amén. De que vemos que esa persona, hermano, si ora en la iglesia, ¿verdad?, desde que entra por allí, es arrodillarse, a tirarse a buscar de Dios.
Amén. A clamar al Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que venimos a hacer a la casa del Señor, a orar, ¿verdad? A buscar de su presencia, a oír su palabra. Entonces tenemos que saber, hermano, a dónde, a quién nos vamos nosotros a pegar, a quién nosotros vamos a seguir, de quién vamos a buscar un consejo. Porque aparte de la palabra, que nos da los mejores consejos, hay momentos que necesitamos ir a alguien y decirle, mira, estoy pasando esta y esta situación en mi vida, amén. Pero tenemos que conocer que esa persona después no va a ir también a hacer la noticia, ¿verdad? Sino que una persona que sepamos que es de confianza y que es espiritual. Porque de qué me sirve irle a contar mi caso a un chismoso, ¿verdad? Entonces se va a convertir en noticia tampa, ¿verdad? Entonces no, tenemos que ser y discernir, amén, discernir en el espíritu, porque no es por apariencia, amén. No es el que viene encorbatado, no es el que viene enchalinado, no es el que viene ensacado, no, hermano, es el que usted mire, aleluya, con los ojos del espíritu, que está espiritualmente viviendo una vida santa y agradable al Señor. Porque cara vemos y corazones no sabemos, dice un dicho por ahí, amén, aleluya. Bueno, entonces le dice Pedro a los hermanos, le dice, varones hermanos, miren, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Mire, qué diferencia entre el liderazgo de Pedro y el liderazgo de Judas. Amén. Judas se convirtió en guía para los que vinieron a aprender al Señor. Judas se convirtió en... ¿Cuál fue el legado que dejó Judas? Vamos a ver esos dos puntos. ¿Cuál fue el legado? ¿Cuál fue la enseñanza que nos dejó Judas? ¿Y cuál fue la enseñanza que dejó Pedro? Amén. Fíjense. Judas no dejó nada. Amén. Más que una mala enseñanza. Amén. Y aparte de eso, hermano, él fue y pecó al último quitándose la vida. Ahorcándose también, amén. Estamos en la clase, eso puede participar si tiene algo que aportar, amén. Hermana, hablando ahí de Judas, sí hay un mensaje muy bueno de Judas, hermana, porque su legado podemos decir que fue avaricia y traición a Jesucristo. Porque teniendo él a Jesucristo, el mejor maestro que podemos tener los terrenales que hay arriba en el cielo, no poder, hermana, tal vez todo estaba en el propósito que Jesucristo iba a venir a morir, pero tendría que haber una manifestación de Satanás. Y él se manifestó en la vida de Judas. Y ahora hay un punto bastante claro ahí. ¿Por qué se manifestó en Judas? ¿Será que Judas estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Será que Judas era en realidad lo que Jesús buscaba? Como los demás. Los demás apóstoles tenían sus deficiencias. Todos, sí. Tenían sus deficiencias porque la palabra no dice que todos, no. Cuando Satanás pidió a los apóstoles es porque él vio la incredulidad de ellos. Pero aún Judas realmente no llenaba el requisito para ser apóstol. Hay un punto bastante muy resaltante, porque ahí el enemigo se manifestó en él, porque él no era de Cristo. Porque si hubiera sido de Cristo, no lo hubiera tomado completamente. Porque cuando lo tomó completamente, cuando lo llevó y lo mató. Porque Judas lo mató a consecuencia del pecado que él había hecho. Entonces él no se salvó. Entonces el enemigo tomó control de su vida. Entonces en este punto es de que el enemigo se manifestó en él, porque Judas no era de Cristo. Bueno, andaba, pero no era de él. Jesús lo escogió a él. Sí, pero no era de él. ¿Alguien más tiene otra opinión? Sí, no, o sea, Jesús lo escoge, pero Judas, pienso yo que él con sus acciones, él se apartó. O sea, él no se convirtió, podemos decir, de corazón, con mucha gente que hoy en día, pues mucha gente se llama ser cristiano, pero de verdad no está convertido al Señor. Lo sigue solo por los panes y los peces, o por los beneficios, cualquier cosa, ¿no? Entonces vemos que Judas, dentro de él, cuando Jesús lo escoge y lo llama, pues
¿verdad? Todos sabemos que Jesús traía un propósito y alguien lo iba a entregar. Pero como decimos, el asunto aquí es por qué fue Judas y no Pedro. Porque si leemos la Biblia y escudriñamos, cualquiera hubiera pensado que Pedro hubiera sido el que, por su carácter, por su forma de ser, era un hombre violento, un hombre, ¿verdad?, rústico, podemos decir. Pero Judas era ambicioso. Y entonces creo que esa ambición fue la que lo llevó a él a ser el escogido para que entregara al maestro. Y él, pues, Judas ya tiempo se había apartado de Jesús, porque para ir a negociar con el enemigo es porque Judas se apartaba del grupo, pienso yo, para ir a hablar, como hoy en día hay gente que lleva y trae de una iglesia, de otra, se va de una y ya anda chisme allá, entonces anda alejado, apartado de Dios. Entonces, para que él pudiera ir a hacer el negocio de vender al maestro, porque él tenía contacto con los fariseos. O sea que Judas nos enseña que nunca se apartó del mundo. No se apartó. Nunca se apartó del Egipto. Tenía un pie adentro y uno fuera. Nunca, hermano, decidió o aprendió andando con el mejor maestro, viendo los mejores milagros, ¿verdad? Compartiendo con el maestro en la mesa, ¿verdad? Nunca decidió. Amén. Y así hay Judas ahora en la iglesia. Que no deciden, hermano, deciden, no se definen directamente para seguir al Evangelio, a Cristo Jesús como se debe de seguir. Amén. Todavía se está viviendo, amén, con partecita no, es que esa parte de Egipto no la puedo dejar. Todavía están pensando en el pasado, en el Egipto. Entonces, así no le podemos servir a Jesús. Díganme. Yo solo les quiero apuntar un punto de algo que yo viví en Honduras, conforme al tema que está hablando. A Judas lo escogió Dios porque estaba en el propósito de Dios. Así es. Lo que pasó fue esto, la falta de integridad en el corazón del hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un punto terrible en la vida cristiana? Es el descuido. Cuando el hombre se descuida, pierde la integridad con Dios. amén. Yo vi un testimonio bien tremendo. Había un evangelista en Honduras que verdaderamente Dios lo usaba terriblemente. Y Dios lo estaba levantando de una manera pero tan poderosa. Pero esto es lo que pasa, el descuido del ser humano. Llegó un momento donde el enemigo le empezó a bombardear el matrimonio. Empezó a meterle contienda. De repente el varón se dejó con la esposa y él trató de seguir perseverando, no soportó y se casó con otra muchacha. Y empezó a agarrar la calle, empezó a tomar y de repente estuvo en una cantina, se armó una balacera y se fue. Ahora, ahí está lo tremendo. No es que Dios no quería usar su base. Así es. No era que Dios no quería levantarlo grandemente, porque imagínense todas las personas que Dios usó por medio del paso de él, que aún perseveran en la iglesia. Entonces, lo que pasa es esto. La persistencia de tener la palabra en el corazón. Amén. Ahí está todo, porque Judas caminó con Jesús, pero su corazón nunca le abrió las puertas a la palabra. Nunca, porque a veces nosotros los seres humanos somos de este sistema. A veces somos de doble ánimo, inconstante en nuestro camino. Y entonces eso es lo que le lleva a un fracaso, la falta de integridad de Dios. La falta, porque si uno tiene una área débil en la vida cristiana, ¿usted cree que si Judas fuera sido un hombre humilde y que no tuviera orgullo en su corazón, que fuera aprendido a escuchar a los demás, a lo que Jesús le hablaba, él no fuera fracasado? Él no fuera fracasado, porque eso es lo que pasa. El hombre fracasa por su soberbia, por su orgullo y por su falta de humildad. Así es. Entonces él no estuviera donde estaba, porque muchas veces, hablando del tema, ¿cuántas veces Jesús no lo detiene a nosotros? Pero cuando ya Jesús ve de que nosotros no queremos atender él se aparta, hermano. Claro. No menos acuerda. El Espíritu Santo se aparta. Y Por ejemplo, en la iglesia, hermano, aquí hay muchas palabras, ¿verdad? Donde se predica la palabra. No estoy solo diciendo de esta casa de oración, en las casas de oración donde se predica, ¿verdad? La palabra. Amén. Hay palabras y siempre toda la palabra, hermano, es buena Dios nos está hablando por medio de la palabra. Amén. Dios nos está hablando siempre. Pero podemos pasar 20 años sentados y si no decidimos
definitivamente darle el corazón a Cristo y como decía nuestro hermano, ¿va? Que haya morada la palabra en nosotros. Cuando haya morada la palabra en nosotros, nos vamos a acordar, ¿verdad? Que cuando viene la tentación y la forma de pecar, nos vamos a acordar que a Dios eso no le agrada, ¿verdad? Y no lo vamos a hacer. Pero cuando no hay temor de Dios, es que ese es el problema, que no hay temor. El temor se ha perdido. El temor, hermano, mucha gente lo ha perdido. Piensan como, miran un policía y claro, le tienen temor. Se paran en rojo porque si el policía lo mira que pasan en rojo, ahí sí le tienen temor. A un hombre que están viendo, lo miran con uniforme. Si lo miran sin uniforme, no le tienen temor. Tienen temor a un uniforme que lleva un hombre, ¿verdad? Pero a Dios, como no lo vemos, mentimos, no oramos, no leemos la palabra y luego nos preguntamos ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no hay avivamiento en mi vida? ¿Por qué me estoy estancando? Y empezamos, a echarle culpa al que está a la par de nosotros. No, es que fulano, que por fulano, que por fulano. Empezamos a culpar y no nos damos cuenta que si fuéramos humildes, como decía el siervo, y aceptáramos nuestras áreas débiles, a donde el enemigo nos está jalando, ¿verdad? Nos ha tirado un anzuelo. A veces la vida del hombre y de la mujer es como cuando va a pescar a alguien y le tiran un anzuelo, ¿verdad? No todos los pescaditos corren al anzuelo, pero hay uno que corre y ¿qué pasa? Cae y lo atrapan. Y así es el enemigo. Tira su anzuelo al hombre o a la mujer. Y el que anda percibido espiritualmente se da cuenta. Diablo, por aquí venís, pues yo no voy a caer en tu trampa. Pero el que anda carnal y que le gusta que el enemigo le ande coqueteando, allí muerde y cae. Y el diablo después, y da lástima, da pena, hermano, por más que Dios habla. Mire, y ahí vemos un caso en Judas. Amén. Que caminó, que oyó los sermones que el Señor daba. Hermanos, Dios lo llamó, Jesucristo lo escogió. Amén, lo escogió, lo llamó con los 12 a que caminara con él. También a él, también la palabra, te voy a hacer un pescador de hombres, era para él también. Era para él. Pero aún caminando con él, nunca se quiso dar cuenta. ¿Por qué? Nunca se quiso afirmar, nunca quiso dejar, amén, que eso que lo estorbaba, siempre estaba coqueteándole al mundo. Siempre, una canita al aire, una cerradita de ojo. Siempre, el coqueteo con el diablo, hermano. El coqueteo con el diablo, eso es un peligro. Es un peligro. Y Dios nos habla, hermano. Dios nos habla, que tengamos cuidado. ¿Sabe por qué? Porque somos la iglesia de que estamos pasando tiempos difíciles, que vamos a ver cosas más duras, hermano, de lo que está pasando. Dios nos habla, hermano. ¿Y sabe por qué? Por amor. Pero no podemos ser como Judas, hacer oídos sordos, a decir, no, eso no, yo no. Y cuando usted dice yo no, ahí ya se arruinó la cosa, porque no hay humildad para decir, me voy a examinar, a ver, no sé, dígame, alguien me levanta la mano. Un punto que tocaba, sé que es algo muy importante ahí, usted lo decía, el Espíritu Santo, eso es lo que pasa, vaya, Jesús dijo una palabra poderosa en su palabra, y no contestes al Espíritu Santo, como tú fuiste sellado para el día de la redención. Lo que pasa cuando una persona tiene el Espíritu Santo y conoce lo real de Dios, ya puede ver una persona semidesnuda, no le va a quedar con sus ojos pegados. ¿Sabe por qué? Uno medica estas cosas por experiencia. Yo viví una experiencia terriblemente y yo me he dado cuenta que el Espíritu Santo es un ser tan especial y el Espíritu Santo es un ser que se entristece cuando nosotros hacemos algo desagradable. En esta ocasión, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el banco, había un periódico y me acuerdo de que se llama Díaz el periódico, estaba en una portada de unos futbolistas y a veces uno por la curiosidad, yo me acuerdo que yo pegué mis ojos para ir al periódico a ver qué decía del fútbol y ya tiempo no lo había dado solo por curiosidad
Y nunca me olvida lo que experimenté esa tarde. Mientras yo pegué mis ojos, yo sentí que se me cayó un escalofrío desde arriba de la cabeza hasta las plantas de mi pie. Y yo pude entender y discernirlo por medio del Espíritu, que al Espíritu Santo le había ofendido, que yo había pegado mis ojos al periódico. Entonces por eso es que dije que el Salmo temblar y no pequé. Meditar vuestro corazón y meditar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros como iglesia, y aún este varón decayó de la gracia de Dios por lo mismo, porque como siempre hemos venido diciendo, a veces nosotros sabemos qué es lo que tenemos en nuestra vida y qué es lo que nos está estorbando, Mire, hermano, y a veces es así, a veces yo puedo experimentar esto, el enemigo persistente. Sí. Mire, el enemigo. Más que los cristianos. Mire, hermano, yo lo digo por experiencia, es que el enemigo no se cansa. Enemigo, mira, hay batallas, hermano, que si uno como predicador, como varón de Dios, no se olvida del trabajo y se viene a morir a esta iglesia, se descarrea. Así es. Hay batallas, hermano, en la vida de uno, que yo se lo digo por experiencia, que yo han habido batallas que yo me he salido a trabajar y me he venido semanas completas a buscar de Dios por lo mismo. Amén. Porque hay demonios que son fuertes. Y persiste. Muchas veces he salido aún de los 5, 4, 3 días de ayuno y el enemigo sigue con la misma batalla. Pero eso depende de uno. Porque como le digo, si usted ama a Dios, aunque se arrastre en esta iglesia, pero usted no va a ir. Amén. Ya cuando usted se ha apartado del pecado, porque el pecado es algo que entra por los ojos y anda en el corazón. Así es. Y es aquella mancha que no lo deja a uno, no lo deja dormir en paz, no lo deja nada. Así Y entonces uno debe humillarse, pues. Humillarse y reconocer Eso es todo. que hay que apartarse, ¿verdad? Amén. Y si usted o yo, ¿verdad? Sabemos que hay algo que estoy viendo que yo sé que por más bonito y atractivo que sea, pero si yo sé que la misma Biblia dice que hay pecados que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su fin es camino de muerte. Amén. ¿Verdad? Aunque sea bonito, aunque te llame la atención, amén. Es algo que nos va a apartar del Señor, es algo que nos va a dejar. No queremos terminar, ¿verdad? Como este varón, amén. Judas, tremendo, ¿verdad? Aunque haya caminado con Jesús, aunque haya visto milagros, aunque haya pasado lo que pasó, su corazón nunca cambió. Nunca cambió. Por eso le digo, podemos pasar 20, 30 años en la iglesia y si no nos decidimos a un cambio total, no va a pasar nada. Y no es que Dios no quiera, es que Dios sí quiere. Dios sí quiere. No, yo lo voy a restaurar, yo lo voy a levantar. Dios quiere. Pero cuando ya nosotros le decimos a Dios, no, yo no quiero nada contigo. Yo oía a un hombre que decía, le preguntaban, ¿a dónde se quiere ir? ¿Al cielo o al infierno? Y él dijo claramente, yo al infierno. Porque allá dijo que hay un perol y que allá uno va a gozar. Mire la mentira del diablo. Un ser humano hablando de esa manera. Yo al infierno, dijo, me quiero ir. No creía en Dios, era ateo. Entonces imagínese, hermano. Y qué cosa, ¿verdad? Que el enemigo le ciega de tal manera. Amén. Que la gente, ¿verdad? No se da cuenta. Ignorantemente habla. Amén. Y esto lo decía lo estaba testificando un evangelista que estaba predicando, que él hizo esa pregunta a una persona y la persona le dijo que al infierno, prefería irse al infierno. Amén, qué cosa más terrible, hermano. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Dice, en el 17, y era contado con nosotros, les dice Pedro, y tenía parte en este ministerio, ¿sí? El ministerio de Jesús. Dice, pues con el salario de su iniquidad. Mire, él tuvo salario por su iniquidad. Así como el que peca va a tener su paga. ¿Verdad? Va a tener su paga. Todo el que peca tiene su paga. El pecado va a traer consecuencias. Así como el portarnos bien y ser santos para el Señor nos va a traer recompensa. También el pecado va a traer su recompensa. Amén. La paga del pecado es muerte. ¿Qué le pasó a Judas? Murió su alma, ¿verdad? Entonces, fíjese qué tremendo. Y dice, y fue notorio, dice Pedro, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. O sea que se dio cuenta todo, ¿verdad? Imagínense qué diría la gente, ¿verdad? Aquellos que se levantaron con Jesús, mira quién lo entregó. Y era uno de los que andaba con él.
Mira, ¿quién lo traicionó? Era uno de los que caminó con él, que comía con él, ¿verdad? Que cargaba la bolsa del dinero del maestro. Mira, ese fue el que fue notorio. Toda la gente se dio cuenta. Amén. Y dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo, dice, se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Donde él se mató fue campo de sangre. Alguien me va a buscar Mateo 27, 3 al 8 para leer ahí, a ver, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir? Mateo 27, 3 al 8. Amén. Y puede aportar, puede levantar su mano. Amén. ¿Alguien lo tiene? Mateo 27, 3 al 8. Amén, hermano. La palabra se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. 27 digo, de 3 al 8. Sí. Amén. Y dice así a la letra. Entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido de las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Santo. El 8, ¿ah? Sí, hasta el 8. Aleluya. Ahí, amén. Sí, se me incluyó. ¿Qué entienden ahí, hermanos? Lo que leyeron con el hermano, hermano, lo que entienden usted. Uno por uno, levante su mano. Voy a aportar un poquito. Amén. Es que Gloria a Dios. hay un gran mensaje, pastora. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, como ofrece lo muy lindo en la introducción para votar a alguien, ya teniéndolo aquí, lo acaba, lo mata. Claro. La intención es matarlo. Porque después de que ellos le ofrecieron plata, no quisieron corromper lo más corrompido que tenían con ese dinero que él fue y tiró. Sí. Oiga bien, la palabra habla claro acerca de ese versículo que dice, dice, diciendo, yo he pecado, en el 4 va, y en el 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y se fue y se ahorcó. Y en el 6 está lo tremendo. Lo tremendo que los principales no quisieron. ¿Pero por qué? Porque entonces el hombre, su consecuencia o su pago ya la tenía. Así es. Ya la tenía. Entonces dijeron ellos, bueno, que se maten. Allá tú, porque no me importa. Allá tú. Así Sí, carga tú con tu pecado. con tu maldad. Así le dijeron, allá tú. Sí, carga tú con tu pecado. Entonces, pero, ¿cómo? Es que ahí es donde uno tiene que ver cómo el enemigo entra con su dulzura, se puede decir así, ¿va? Con su ternurita hipócrita, se puede decir. Así, falsa, porque no es real. Porque si en la introducción le ofreció de todo, lo más lindo, cuando ya lo tiene aquí, es otra cosa. Exacto. Lo come. Sí, lo terminó. Lo terminó. Porque él iba. Imagínense qué tremenda la trampa que le tendió a Judas. Porque usted cree que el enemigo no lo miraba que caminaba con Jesús, ¿verdad? Que tuvo las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo? Si el enemigo nos odia a nosotros, hermanos, porque somos hechos a imagen y semejanza de Jesús, y a pesar de que estábamos perdidos, hay esperanza para nosotros. Hay una esperanza de que Dios va a levantar, va a extender su mano y nos va a arrancar del pecado. Pero para Él no hay esperanza. Por eso es que tiene odio, porque a usted y a mí nos odia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esperanza, aunque llamándonos cristianos a veces esta noche misma puede ser, que si llamándonos cristianos hay algo en nosotros, pues hoy puede ser el día de esperanza, de salvación. Hoy puede ser el día de que reconozcamos, caramba, estoy caminando mal, estoy haciendo algo que no debo. Amén. Y arrepentirnos.
antes de que nos pase lo de Judas, porque después se arrepintió, pero que ya ni los que lo habían involucrado, que lo habían usado, porque fue instrumento, ¿verdad? Él fue un instrumento, así como muchos, ¿verdad? Se ponen a ser instrumentos del enemigo para levantar un falso, para atacar a alguien, para mentir a alguien, para difamar a alguien, para calumniar a alguien, ¿verdad? Son instrumentos. Y así fue este hombre, ¿verdad? Un instrumento del mismo diablo. Y el diablo, hermano, la Biblia dice, ese no tiene compasión ni la conoce. No es como Cristo, ¿verdad? Que Cristo tuvo compasión de nosotros, el diablo no tiene. Mucho menos de uno que se haya parado aquí o una que se haya parado aquí a decir, gloria a Dios, Cristo viene. Pero, ay, y si te descuidas, te agarra afuera y te hace papillo. Sí, hermano. Por eso es que el Pablo decía, aunque de arrastras, aunque a veces no sintamos, mire, pero así como de arrastras, pero hay que buscar a Dios y humillarnos delante de Él en todo momento. Humillarnos, escudriñarnos, decirle, Señor, el rey David decía, Señor, mira, hasta mis tuétanos, porque ahí no sé qué es lo que puede haber. Escudriña tú, Señor. Ese debe ser el clamor de nosotros, hermano, que el Señor escudriña hasta adentro donde nosotros no conocemos. Amén. Porque si hay pecados que me son ocultos, Señor. ¿Alguien levantó la mano? El pastor. No, que vemos ahí que Judas reconoció su falta, su error, y quiso enmendarlo. O sea, pensó que yendo a los que se lo habían vendido ellos, ¿verdad? Pero como vemos, ellos pues se lavaron las manos y dijeron, allá tú. Entonces, y eso es lo que hace el diablo. O sea, el diablo hace pecar al ser humano, le presenta todo bonito, ¿verdad? Todo. Y ya una vez que el ser humano cae en su red, en su trampa, lo empieza a acusar, lo empieza a bombardear. Y entonces esto es lo que pasaba por la mente de Judas, porque él dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Amén. Entonces ya ellos no le reconocieron a él, ¿verdad? Su arrepentimiento, sino que más bien más lo atormentaron diciéndole, allá tú eres el que has pecado. Amén. Y ellos, por pocas palabras, ellos se lavaron las manos ahí. Amén. Todo eso es lo que hace el enemigo. Como decimos, tira una trampa, tírala al suelo, ¿verdad? Y allá el que lo quiere coger, el que lo quiere agarrar y cae en sus redes. Amén. Díganme. Un punto de lo que usted hablaba ahí, pastora, cuando decía que el salmista David le decía que aún le escudriñaba los tuétanos de su cuerpo. Les voy a contar un testimonio, una experiencia que yo tuve. En cierta ocasión, nosotros veníamos saliendo con mi esposa del culto. Y en cierta ocasión yo me acuerdo de que ella me hizo la cena y me dijo una palabra así, algo fuerte, pero ella tenía razón en lo que me dijo. Y yo me acuerdo de que pues yo no le dije nada, yo me acabé de levantar de edad, pero en mi corazón yo me molesté y me acosté a dormir, no le pedí perdón. Y mire, a veces la Biblia dice de que a Dios le somos manifiesto lo que somos. Yo recuerdo y nunca me olvida que mientras yo oraba en la madrugada y me acosté y al acostarme yo tuve un sueño. Yo miraba de que yo iba de viaje, pero yo miraba de que yo me miraba en una pila, como las pilas que hacen allá en Honduras, y yo miraba que yo tenía un traje blanquito, pero yo podía ver que en el traje yo tenía una mancha, y yo miraba que yo usaba lo que le dicen detergente aquí, nosotros tenemos cloro, y le echaba la vestidura y le daba duro, y yo miraba que la vestidura no me blanqueaba. Yo decía, ¿por qué esta mancha no le sale? Y yo me desperté en la mañana con aquello, qué feo este sueño que tuve, qué feo que estaba pasando. Y ya se me había olvidado que me había molestado en la noche por la palabra que ella me dio. Mire, el Espíritu Santo es un ser tan especial. Sí, amén. Mire, hermana, y yo recuerdo de que yo estaba con aquel sueño. Y recuerdo que a las 3 de la tarde, poderoso es Cristo, aleluya. Cuando yo me postré a orar, vino el Espíritu y me dijo, si yo fuera venido ayer, te quedas. Santo Jesús. Mi alma te alaba. Ay, así, Padre. hermano, aquello tan clarito que yo sentí como que me cayó un balde de agua fría. El Espíritu me dijo, si yo fuera venido ayer, te quedas. ¿Sabe por qué? Por una raíz de amargura, porque esa fue una falta de perdón. Porque yo me molesté y mi deber fue
pedirle perdón a tu esposa. Así es. Mire, hermano, Dios es tan terrible, hermano. Yo por eso yo siempre he hecho, yo no creo en gente que le mal, como dice la Biblia, cuando el enojo venga sobre nosotros, no esperes que el sol se ponga sobre vuestra cabeza. Y hay gente que le manejan hasta 7 soles, aleluya. Y si viene Cristo, Sí, queda. mire, hermano, experiencia, pues, Dios nos ayude. Tremendo. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, sí. Y es tremendo porque, y a veces no lo reconocemos. Es que, mire, el orgullo, hermano, ese es el enemigo más tremendo de nosotros los seres humanos. Aleluya. El orgullo, la altivez que no nos deja humillarnos, que no nos deja, que no quiere que nos humillemos, que ¿por qué vas a pedir perdón si fueron ellos que te ofendió? ¿Por qué vas a pedir perdón si fue él que te ofendió, si fue ella que te ofendió? ¿Por qué vas a pedir perdón? El orgullo, hermano, ese es el peor enemigo, y el que tiene orgullo es un síntoma del mismo diablo, porque eso es lo de él, el orgullo. Esos son los síntomas de él, esas son las malicias de él, el orgullo. Amén. Aunque duela la cara, hermano, yo me he tenido que humillar ante gente que ni me han recibido el perdón. Yo no soy Dios para perdonarla, me han dicho. Así, yo le he pedido perdón a gente y me dicen, no, yo no soy Dios para perdonarla. Pero ya hice mi parte, ¿verdad? Ya hice mi parte y sigo orando, amén. Entonces, el orgullo es algo bien terrible que no nos deja, hermano. Pero Dios, ¿verdad? Moldea al que se quiere dejar moldear. Porque el que ya pone su corazón duro y dice, yo soy perfecto y aquí el malo es usted, ahí ya no, ¿qué va a hacer el Señor aunque quiera? Ya ese corazón se ha puesto muy duro. Amén. ¿Alguien más iba a decir algo? Dios, aleluya. Yo miré el hermano, iba a decir. Yo sentía que usted tenía que decir algo. Dios es fiel, hermano, y la palabra es clara. La raíz de todos los males, el amor al dinero. Amén. Si vemos a Judas, por 30 monedas vendió al maestro. ¿Verdad? Palabra de Dios que tenía que cumplir, tenía que pasar algo así. Pero si usted mira la ambición de tomar algo que no es suyo, tarde que temprano, eso no le va a servir para nada. Así es. ¿Me entiende? Amén. Si usted tiene algo, es porque Dios se lo va a dar por la bendición. Amén. ¿Me entiende? No coger algo que no es suyo por la ambición o ver de qué forma yo voy a obtener algo que todavía no está en mi alcance y lo voy a obtener de manera ilícita. Eso para mí es condenación. Fíjese lo que este hombre hace. Después tira las monedas, las juntan los sacerdotes. Los tipos estos ya sabían que era algo inocente, que se había pagado allí. Compran y hacen un cementerio para enterrarlo al mismo Judas ahí. Sí. Usted mira, eso fue lo que hicieron. Sí. ¿Verdad? Entonces, mire, yo le voy a decir algo. Nosotros, en algunas veces, queremos obtener algo que todavía Dios no nos ha permitido tener. ¿Me entiendes? Y esa ambición por tenerlo viene cualquier persona. Yo he escuchado muchas versiones, hermano, yo tengo mucho tiempo de andar en el Evangelio, y hay pastores que han prestado las iglesias aún para repartir drogas. Santo. ¿Entiendes? Para hacer lavado de activos. Wow. En nuestro país. Sí, ahí. Hay para eso, pastor. Hoy lo están haciendo. Sí, y lo están haciendo. Entonces, mire, ahora la pregunta es, ¿a quién van a engañar a esos tipos? A Dios no. Ellos mismos. No. A ¿Entiendes? Dios no lo engaña. Ellos mismos están haciendo eso. Entonces, Sí. lo que pasa en Judas, ese espíritu, hermano, que Dios lo reprenda, lo Amén. traiga en nosotros. Amén. ¿Verdad? Si nosotros trabajamos el diario con nuestro sudor, pues vamos a mantener a nuestros hijos y vamos a obtener lo que Dios quiere que hagamos. Amén. A veces nosotros queremos llegar arriba y no estamos esperando que Dios nos permita Es poder. el que provee. Aleluya. Amén. Ese es el tiempo de Dios. ¿Verdad? Yo quizás quisiera tener un carrito como el que tiene el pastor. Qué bonito carro tiene, hermano, pero todavía no es mi tiempo para tener. Amén. ¿Verdad? Entonces, Aleluya. nosotros debemos de esperar. Amén. ¿Verdad? Con paciencia. La Biblia dice, Santiago 5:7, esperar la lluvia temprana y tardía, dice, como el sembrador le espera, ¿verdad? Todo a su tiempo, ¿verdad? Nosotros no podemos, entonces, lo que pasó en Judas, hermano, eso pasa en muchas iglesias. Así pasa. Hoy, tenga cuidado usted con las megas iglesias que hay, mayormente en este país. Hermano, ahí van a llegar los narcotraficantes a ofrecer. A ofrecer. Y decir, no, aquí lo podemos hacer.
y no se va a notar, ¿me entiendes? Entonces, nosotros, qué bueno que el conocimiento de la palabra llega. Y debemos de aprender eso, porque mire, en aquel día, hermano, todo lo que usted mira puede hacer que sea nuestra propia hora, ¿verdad? Nuestra propia soda para ahorcarnos. Así es. Lo que le pasó a Judas. Judas le pasó esto, ¿me entiendes? Al final de cuentas, imagínense, lo que para él creía que era una bendición terminó siendo un cementerio donde iban a enterrar a todo el mundo. Así y él, es. el primero que cayó allí fue Judas, porque es su voluntad. Así es. Porque el espíritu le acusaba de algo que no era él de haberlo tomado, y entregó un hombre inocente. Amén, a amén. Jesucristo. Tremendo. Nosotros, hermano, puede ser que en alguna vez nosotros, por nuestra ambición, nuestra manera de ver de qué forma vamos a crecer, aún en lo material, Sí. ¿me entiendes? Sí. Hacemos hasta lo imposible y no es así. Sí. Lo Ahorita. que es suyo, pastora, Dios se lo va a dar en el tiempo. Amén. Y nadie se lo va a quitar. Amén. Aleluya, bendito Dios. Amén. Así es, hermano. Y sabe, un momento. Y sabe algo, mientras el hermano hablaba, el Señor me trae esto, me lo trae, ¿verdad? Para que lo exprese. Sabe que a veces nosotros, los cristianos, tenemos una ¿cómo le podría decir? Como una persecución con la misma familia que no es cristiana. Porque dice, ¿cómo es posible? Mira tú tanto tiempo y no tienes nada y no has hecho nada. Eso no es de Dios, esas palabras no son de Dios. Porque por ahí el enemigo te está despertando algo en tu corazón para que te quieras parecer a aquel que no tiene a Cristo, ¿ok? Cuando yo digo, si a mí me dicen, mira, hermano, yo soy sincera, yo vine aquí bien jovencita, de añitos, 16 años, llegué acá a California. Hermano, usted dígame si yo tengo una casita allá en mi país o de origen, porque yo me hice ciudadana de aquí, no la tengo. Pero cuando me dicen, tú no, a veces que me dicen, tú no has hecho nada aquí, mira que fulano, tanto tiempo, tiene 2 y 3 casas, mis hermanos tienen casas, todo, y yo no tengo nada. Y les digo, sí, pero el problema es que yo tengo a Cristo y eso es lo mejor que yo tengo, amén. Aunque yo no tenga materialmente, pero tengo a Cristo. Entonces, ¿qué me hace falta? Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Yo tengo con qué callarle la boca a la gente que me dice eso. Pero si yo me pongo a escuchar, sí es cierto, tiene razón. Mira, fulano 2 añitos tiene y ya tiene ya mansión. Y yo nada he hecho. No, hermano. No puede ser, darle eso. Es como es el hermano. Todo tiene su tiempo. Dios sabe por qué no me da las mansiones que le dio a aquel. Que ya me vaya a apartar de él. Entonces mejor no me conviene. Es necesario, pastor. Yo en Honduras, la gloria por Señor, no para jactar, yo tengo una inversión como de 2 millones de lempiras. Aleluya. Y he tenido carro, y cuando yo compré mi primer carro, yo decía, qué lindo, yo decía, pues un carrito, con este yo voy a ser feliz. Jamás me hizo feliz aquel carro, no sé por qué, porque se le arruinaron unas cosas y le iba a poner, y después era un dolor de cabeza. ¿Ves? Ya ves. Digo yo, voy a comprar otro mejor. Lo compré, hermano, y la verdad, eso es un medio para vivir. Sí. Pero el que quiere tener un carro 2020, el que sale en 2021 lo va a querer tener, También. no va a ser feliz. Feliz Jesucristo. Amén, eso es todo, amén. Entonces no podemos decir yo no soy feliz, porque si no, entonces no tiene a Cristo. Ok, diga. No, que el enemigo, él nos rodea cada día, entonces él busca las debilidades y busca la manera como apartarnos de Dios, si no de una forma, de otra manera. Entonces por eso uno debe de estar apercibido. Yo le puedo contar testimonio, tenía un amigo, porque o sea ya no soy amigo de él, ¿verdad? Porque me decía que por qué yo trabajaba. Decía, no, tú no tienes que trabajar, la iglesia te tiene que mantener. Me decía, pon a la gente a vender tamales, a vender baleadas, a vender pupusas, y tú vas a ver que te van a mantener. Y a nosotros, hermanos, yo lo digo a ustedes claramente, los que tienen mayor tiempo saben que aquí nosotros nunca hemos vendido nada para la gloria del Señor, porque desde que el Señor nos llamó, nosotros veníamos de una iglesia liberal totalmente, pagana, mundana, pero cuando Dios nos llamó, Él nos dio la doctrina. Entonces no ha sido fácil, ¿verdad? Amén, porque, ¿verdad? Con lo poquito, ¿verdad?, que uno puede, pues, y sabemos cuando Dios lo llama a uno, Dios lo respeta. Amén. Yo peleé 8 años, que Dios no me mató porque había un propósito, pero yo no quería, hasta cuando yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Yo no voy a depender de la gente para pagar la renta. Yo no sé cómo tú vas a suplir, pero si tú me estás llamando, tú vas a suplir. Y gracias a Dios tenemos 8 años y hasta aquí, hermano, hemos sufrido una división, se fue toda la gente
Y la iglesia aquí sigue todavía, porque lo que es de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Qué le quiero decir? En una ocasión, pues ese amigo me decía, mira, y yo no trabajo, yo hasta comprando, haciendo cosas, le digo, hacerlo tú, pero yo no. A mí yo voy a hacerle fiel al Señor. En una ocasión, hermano, vino aquí un varón bien vestido, unas botas, bien vestido, y se sentó aquí al frente. Yo lo miraba y el Espíritu a uno le da discernimiento si aquella persona es cristiana o no es cristiana. Cuando terminó el culto, él nos observó, habíamos poquitos, hermano, unos 12. Cuando terminó el culto me dijo, pastor, yo quisiera que me dieras un tiempito que hablara contigo. Está bien, le dije yo. Entonces siempre acostumbro no hablar aquí, sino que tenemos la oficina allá atrás. A ver, oficina entre comillas. Entonces me dice, fíjate, me dice que he estado observando, porque el diablo es observador, ¿sabes? Cuando él busca tu necesidad para allí hablarte. Por eso es que cuando estás en la debilidad o en algo, este es el momento que él aprovecha. Y me dice, mira, yo sé que a ti se te hace difícil pagar aquí la renta, yo sé que eso le hace difícil, pero yo me dice, vengo con una oferta, me dice. Y bueno, hay que escucharlo, ¿va? Porque a veces uno hay que escuchar, hay que tener sabiduría, ¿va? Entonces me dice, no, yo quisiera, me dice, que yo te pago la renta si tú quieres por 5 años o por 10 años, me dice. ¿Y cuál es lo que yo tengo que hacer? Le digo yo, observando, me dice, no, me dice que nosotros, me dice, y se sacó una tarjeta, somos unos importadores de un café que viene de Colombia, un café colombiano, lo estamos introduciendo aquí en Estados Unidos. Me dice, entonces yo lo único que quiero es que tú me des la dirección de la iglesia para que el café venga aquí, yo lo recojo y yo te pago la renta. Inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, no, en medio de ese café va a venir otro café blanco, en medio del café va a venir otra cosa. Le dije, mire, va a disculpar, le digo, pero nosotros, la casa de Dios, nosotros no hacemos negocio. Me dice, pero vas a perder la oportunidad, mira, no las aproveches, yo te pago, mira, o como sea. Le digo, no. Gracias y discúlpeme, y me paré, hermanos, y no lo seguí escuchando. No lo seguí escuchando porque al diablo no hay que escuchar. Yo sabía que en medio del café iba a venir otra cosa, que después a quien iban a amarrar era al pastor. Amén. Entonces, en otra ocasión vino un político y se sentó allí, hermano, bien vestido y todo. Y cuando terminó, quería que yo le diera el altar para hablar de política. No, el altar no es para hablar de política. El altar no es para hablar de fútbol, no es para hablar de... Es para que sea de edificación, hermano, al cuerpo de Cristo, a nosotros. Amén. Entonces, por eso que mucha gente, hermanos, negocia. El diablo se ha metido en las congregaciones, hermanos, en los países de nosotros. Ya hoy en los altares no se habla de Cristo, se habla de la política. Porque y los pastores están amarrados, están vendidos. Hasta sueldo les va a dar el gobierno hoy. Hermanos, cuando la Biblia dice que nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. No tenemos nada que ver. Les dice que no nos ligamos con las cosas del mundo. La política es del mundo, esas cosas son del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque esta gente no aprende a depender de Dios. No aprenden, hermano, a depender de Dios. Es necesario, hermano, que nosotros aprendamos a depender de Dios, hermano, a depender de verdad. Amén. Que miremos que la situación está puesta, pero también tenemos un Dios que nos va a suplir. Amén. Yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos pasado momentos difíciles, que quizás no hemos tenido nada, quizás ni para pagar la renta, ni siquiera para comer ese día, pero aquí estamos. Amén. Dios nos ha bendecido, hermano. Pero no podemos negociar las cosas espirituales, las cosas de Dios, por unas cuantas monedas que nos ofrezca el diablo. Amén. Solo eso. Aleluya. Bueno, vemos en el caso entonces de Judas, ¿verdad? Que tenemos que cuidarnos. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado con la avaricia, con la ambición. Amén. Y que, ¿verdad? Que no descuidarnos. Porque el que se descuida de la búsqueda del Señor fácilmente expresa de cualquier espíritu de estos que anda buscando como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Entonces aquí estos varones, ¿verdad?, iban a elegir al sucesor de Judas. Vamos al 21, dice, es necesario, dijo Pedro, ¿verdad?, pues que de estos hombres, que mire las cualidades que él vio, dijo, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros, o sea, habían estado unidos, dice, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, ¿verdad? Comenzando, dice, desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Mire lo que le dijo Pedro a alguno de los que está con nosotros, que ha estado con nosotros y que estaba cuando Jesús, o sea, que permanecían con ellos. Amén. Que no era de eso de temporada, no era de eso que un día llegaban y otro día no llegaban. No, dice que estuvieron allí y fueron testigos
cuando Jesús fue alzado también. Estuvieron en todo, ¿verdad? Entonces, cualidad para escogerlo, lo que vieron ellos, que hubiera estado permanente, perseverando, ¿verdad? Y en unánime junto con ellos también. Amén. Eso fue lo que ellos vieron. Entonces dice él, que sea testigo con nosotros de su resurrección. Ok, el 23. Y señalaron a dos, miren, a José, llamado Barsabás, que tenía, dice, por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, mire otra cualidad, oraron, ¿verdad? O sea que no se pueden elegir líderes solo, ay, como que me cae bien el hermano, a ponerlo de líder, porque ahí es donde fallamos. Ahí es donde cometemos grandes errores. Amén. Entonces dice que oraron ellos, dijeron, tú Señor, mire la oración que hicieron, tú Señor, que conoces los corazones, mire la oración de ellos, le clamaron a Dios que conocía los corazones, porque Dios conoce tu corazón y el mío. Él lo conoce y conocía el corazón de estos. Y le dice que conocen los corazones de todos. Muestra, dice, ¿cuál de estos dos has escogido? Fíjense, ya el señalamiento tenía que venir de arriba, ¿verdad? No de parte de ellos, porque ellos no se iban a dejar guiar por las apariencias. Amén. Sí, habían dado testimonio lo que ellos estaban diciendo, pero era Dios que lo iba a elegir. Entonces dice, estos dos has escogido para que tome, dice, la parte de este ministerio y apostolado, o sea que también iba a ser apóstol. ¿Por qué iba a ser apóstol, hermano? Porque dice allí, arriba donde leímos, de que había visto a Jesús, de que habían caminado con Jesús y que habían visto la resurrección de Jesús. ¿Ves? Y allí lo iban a escoger para ser apóstol. Entonces, ¿dónde están los apóstoles de hoy que caminaron con Jesús, que han visto a Jesús, que lo vieron resucitar y subir al cielo? Mire que esas eran las cualidades que ellos vieron, que estos hombres hubieran estado en la resurrección de Jesús, que hubieran visto los milagros, desde Juan el Bautista, dice. Amén. Entonces dice, ¿dónde nos quedamos? Y le echaron, dice, y para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse por su propio lugar. Mire, por su propio lugar, al cielo no, ¿verdad? No dice el infierno, pero dice por su propio lugar. Y dice, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Allí mire todo lo que ellos, me gusta, hermano, lo que ellos tuvieron en cuenta para escoger al sucesor de Judas, ¿verdad? Oraron y se fijaron que fueron hombres de buen testimonio, pero aparte de eso, fueron al Señor y le dijeron, Señor, tú que conoces los corazones, tú que escudriñas todos los corazones. Amén. Y a veces nosotros caemos en ese error, que pensamos, ¿verdad?, que Dios no conoce nuestros corazones, y Dios sí lo conoce. Dios sí sabe todo, hermano. ¿Sabe que yo a veces digo, esa es la esperanza que yo tengo, que Dios sí sabe toda la verdad de todo? Dios sabe todo. Y eso a veces a mí me produce gozo. En medio de todo, eso me produce gozo. De que Dios sabe la verdad de todo. Y yo digo, gracias, Señor, porque yo sé de que tú conoces todo y sabes todo. Amén. Y todo lo que no es bueno, por ejemplo, en mi vida, sácalo, Señor. Y yo digo que todos deberíamos de hablar de esa manera. Amén. Sácalo, Señor. Desarráigalo, Señor, aunque me duela. Pero quítalo. Porque si eso me va a hacer estorbo para irme al cielo, quítalo, Señor, aunque me duela, aunque llore, aunque me arrastre por el suelo. Pero si va a ser estorbo para mí, quítalo, Señor. ¿Verdad? Y yo digo que esa oración, pienso yo, no sé ustedes qué piensan, debe de estar en nuestras bocas. Debe estar en nosotros, hermano, ¿verdad? Todos los días. Amén. Diciéndole al Señor, ¿verdad?, que quite y que ponga. Mire, allí dice que fue Matías el que escogió. Y luego vemos, y ahí entra algo que nosotros hemos estudiado aquí también, que vino el Señor Jesús
y escogió a Pablo, pero eso lo vamos a estar, ¿verdad?, estudiando más adelante. Amén. Así es de que nos quedamos aquí, hermanos, gloria a Jesús, hasta el 26 terminamos el capítulo 1 y la próxima seguimos con el capítulo 2. Amén. Si el Señor lo permite, amén. Denle un aplauso al Señor. No sé si alguien tenía algo más que aportar, algo más que decir. Amén. Lo podemos, ¿verdad?, discutir, amén, aquí. Gloria a Dios. Y si no, pues lo estudiamos.